Mi nombre es Nicolás Ocampo, mi compañera Jennifer Atalia Martínez González. Somos estudiantes de Ingeniería Biomédica y les vamos a exponer el tema de superconductividad pertinente de la materia Física 3 del docente Elber Augusto Giraldo Daza. Bueno, nosotros les vamos a hablar 4 ítems. En el primer ítem vamos a hablar de qué es, vamos a hacer una descripción simple de la superconductividad. En el ítem número 2 vamos a hacer una descripción cualitativa, vamos a explicar a qué nos referimos con este término de descripción cualitativa. En el número 3 vamos a hablarles del modelo matemático que compone toda la superconductividad. Y en el último ítem, en el número 4, hablaremos de las aplicaciones, para qué y en qué campos es usado el término de superconductividad. La superconductividad es una manifestación de un estado cuántico colectivo a escala macroscópica, en la que los electrones se unen en una onda cuántica que se extiende por todo el material. A temperaturas muy bajas, temperaturas bajo cero, algunos materiales tales como el plomo y el aluminio, que son materiales conocidos, cambian radicalmente sus propiedades eléctricas y magnéticas. No poseen resistencia eléctrica, por lo que se convierte en un material superconductor, que básicamente es un conductor perfecto, y la conducción de los electrones se realiza sin pérdida alguna de energía. Bueno, tenemos dos tipos de superconductores. Los superconductores, los tipo número 1, son los que expulsan los campos magnéticos. Este fenómeno se denomina efecto Meissner por su descubridor en el año 1933. El efecto Meissner básicamente es una propiedad de los superconductores que es tan importante como la misma resistencia nula. La expulsión del campo magnético se debe a la formación de corrientes superficiales en la superficie del superconductor que crean un campo magnético igual y opuesto al campo externo del superconductor. Los imanes producen, como sabemos, los imanes producen campos magnéticos. El efecto Meissner da lugar a la repulsión entre un imán y un superconductor, de forma que levitan el uno sobre el otro. Si el campo magnético es suficientemente fuerte para que uno sea mayor al otro, o la temperatura es mayor al rango de temperatura muy baja que debe estar, se destruye la superconductividad y no tendríamos ninguna clase de levitación. Ya entrando en los superconductores tipo 2, que también presentan el efecto Meissner, pero acá hay una variación. Tienen campos magnéticos muy pequeños, pero cuando el campo magnético supera una determinada magnitud, permite que el campo penetre parcialmente formando vórtices. El fenómeno del anclaje de vórtices permite que podamos construir un tren superconductor que levite sobre una vía magnética sin descarrilar, como les mencioné anteriormente. Ya en el siguiente video que vamos a mostrarles a continuación, vamos a visualizar la levitación magnética sobre un superconductor tipo 2. De materiales capaces de conducir la corriente eléctrica sin perder energía. Estos son los superconductores. Cuando enfriamos ciertos materiales a temperaturas muy por debajo de 0 grados, los electrones que los forman se agrupan en pares llamados pares de Cooper, que condensan y fluyen de forma colectiva a través del material sin resistencia eléctrica. Pero, espera un momento, ¿los electrones no se repelen entre sí? En este caso, existe un potencial atractivo que los une. En algunos materiales, este potencial está causado por las vibraciones de la estructura cristalina dentro del material, es decir, por los fonones. En otros, aún no entendemos bien qué hace que se formen los pares de Cooper. La superconductividad es un estado cuántico que se observa solo por debajo de una cierta temperatura, a la que se produce una transición de fase y que se llama temperatura crítica. Por debajo de ella, otro efecto sucede, y es que los superconductores también expulsan los campos magnéticos de su interior. Esto es conocido como el efecto Meissner. Bueno, ahorita yo les voy a comentar sobre el modelado matemático que tiene la superconductividad. Bueno, para este modelado hay dos teorías fundamentales. Una de ellas es la BCS, que es a nivel microscópica. Primero que todo, esta teoría es considerada como la teoría más importante en el campo de la superconductividad. Es decir, ella como que trata de explicar las propiedades de los superconductores a partir de sus primeros principios. Estos tres físicos se basaron en el hamiltoniano de Froelich, que es esta ecuación larga y grande pues que podemos visualizar en la diapositiva. Entonces, lo que ellos hicieron con este hamiltoniano fue como argumentar cualitativamente por medio de la mecánica cuántica y hicieron como una transformación canónica en el cual pudieron eliminar la interacción de un electrón fonón del hamiltoniano de Froelich para obtener como una interacción más fácil y más efectiva entre los electrones. Bueno, a base de esta teoría sacaron como dos mini teorías, de la cual la primera es la superconductividad en el cero absoluto. Y en segundo lugar, que ya es un caso como más general, es cómo se comporta el material a medida de que se aumenta la temperatura hasta llegar a la temperatura crítica.
y pues su paso al estado normal. Entonces es posible explicar como la relación entre la superconductividad y el efecto isotópico mediante un desarrollo matemático, el cual es este que nosotros vemos acá. Ya hablando un poco más sobre la ecuación de la banda prohibida, tenemos que para bueno, estos valores de la temperatura, siempre que se está entre 0 y la temperatura crítica, es posible llegar a un importante resultado que se conoce como la ecuación de la banda prohibida, que es la ecuación que nosotros estamos viendo acá. Entonces, con esta ecuación es posible explicar como un gran número de propiedades de los materiales superconductores, de modo que esta ecuación se convierte en esta corta ecuación, después se convierte en esta, y finalmente ellos pues realizan como una serie de integrales, entonces de esta forma pues convierten el sumatorio en una integral, nos queda algo de este tipo, y resolviendo la integral ya nos queda como la ecuación general que ellos pues utilizan. Otra teoría súper fundamental para la superconductividad es la teoría de Ginzburg-Landau. Fueron dos físicos que se centraron como en el fenómeno de la superconductividad junto a la teoría BCS, que fue la que les comenté hace un poquito, pero esta teoría ya se basa más en una teoría macroscópica, mientras que la teoría BCS se centra como en los efectos cuánticos, o sea, en la teoría microscópica, y es una comparación con otros campos de la física. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos se basaron en el método de energía libre y método variacional. Entonces, ellos se basaron en la teoría, o bueno, en la ecuación de la energía libre de Helmholtz, que es esta ecuación que nosotros tenemos acá, en donde tiene energía libre de fase normal, parámetros que son alfa y beta, potencial vectorial electromagnético y una inducción magnética. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Entonces, para ver cómo lo que ellos pudieron observar, ellos pudieron concluir que en ausencia de campos magnéticos y con gradientes nulos, la diferencia entre la energía libre en el estado superconductor y en el estado normal es esta ecuación que pues podemos ver acá. Bueno, entonces, ¿qué hicieron ellos después de como agrupar y como sacar conclusiones de la energía, de la ecuación de la energía que ellos utilizaron? Llegaron a las ecuaciones de ellos, ya propias de ellos, y se basaron en, pues, en la teoría de la energía libre y llegaron a estas ecuaciones, en donde J es la densidad de corriente y R significa la parte real. Entonces, estas ecuaciones son muy importantes porque nos brindan dos cantidades, o sea, cantidades fundamentales para nosotros poder comprender la superconductividad. Entonces, ellos también sacaron como dos mini teorías de sus ecuaciones que fueron la longitud de coherencia, que es la que nos indica la magnitud de fluctuaciones termodinámicas en la fase superconductora, y también la longitud de penetración, que es la profundidad hasta la que llega a penetrar un campo magnético en una muestra de fase superconductora. Entonces, si estas dos ecuaciones se calculan, bueno, se calcula el cociente entre estas dos longitudes, se obtiene lo que se conoce como el parámetro de Ginzburg-Landau, que es este parámetro que nosotros podemos ver acá. Este parámetro es la clave para nosotros distinguir entre los superconductores de tipo 1 y los superconductores de tipo 2 que mi compañero Nicolás anteriormente les explicó. Que si K es menor a 1 sobre raíz cuadrada de 2, esta energía la energía superficial del superconductor es positiva y se trata de un superconductor de tipo 1, mientras que si K es mayor a 1 sobre raíz de 2, entonces la energía superficial del superconductor es negativa y se trata de un superconductor de tipo 2. Bueno, ya como entrar a las aplicaciones, en los superconductores se pueden aplicar en muchos campos, en la industria, en la mecánica, o sea, tienen muy, muy buenas aplicaciones. Nosotros somos de ingeniería biomédica y pues a mí me pareció importante también resaltar que los superconductores se pueden usar en escáneres de resonancia magnética. ¿Cómo? Estos escáneres, pues básicamente lo que hacen es, pues se introduce la persona por medio de este escáner. Hay muchos tipos de escáner de resonancia magnética. ¿Cómo funcionan estos escáneres? Pues ellos tienen muchos imanes, y lo que hacen entonces por medio de la superconductividad es que estos imanes giran, y todo lo que este equipo tiene en su interior gira constantemente mientras la persona pues está haciéndose el examen, para poder que el mismo equipo pues ya determine qué es lo que pasa en el interior de la persona y pues ya se puedan dar diferentes diagnósticos. Ahí están las referencias que nosotros utilizamos pues para poder darles esta presentación.
Y eso sería todo. Muchísimas gracias.